Bueno, mientras los chicos terminan de pasar, vamos a buscar rápidamente la primera carta de Juan. Vamos a leer del capítulo 1, verso 5, al capítulo 2, verso 2. Bien, y en esta mañana quiero reflexionar sobre una idea que el mismo apóstol Juan va a poner ahora y la información que Juan tiene en su cabeza para poder describir lo que va a describir ahora tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Obviamente ellos son judíos, han estudiado durante años, inclusive muchos creen que la mayoría de los apóstoles se sabían mucha parte del Antiguo Testamento de memoria, y las imágenes y el mensaje del Antiguo Testamento era muy, muy claro para ellos. Entonces yo quiero que ahora leamos juntos esta porción y quiero que estén atentos. Hay cosas que se van a repetir, ¿no? Como Dios es amor, la comunión, la luz y demás, pero hay algo que se va a resaltar 3 veces. A ver si pueden hacer el ejercicio conmigo de encontrar esto que se va a repetir 3 veces, esta idea en 3 versículos diferentes. Vamos a leer entonces, Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. De hecho, Juan está usando muchas imágenes que usó en su evangelio, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que va a usar la luz, las tinieblas, la verdad, la mentira, y lo mismo que usa en el evangelio. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, paracleto, intercesor, mediador, tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual también es la propiciación, la expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Notaron alguna cosa que se repita 3 veces? Bien, se repite que Dios es luz, pecado, con la oscuridad, pecado con la oscuridad, comunión, verdad, muy bien, ¿qué más? que no hay tinieblas en él. Que no hay tinieblas en él. Bueno, No sé. hay una cosa más, pero no lo vamos a decir ahora, pero quiero que ustedes entiendan cómo Juan está intentando expresar lo que significa estar en tinieblas. ¿Qué significa estar en tinieblas para el apóstol Juan? ¿Qué es estar en pecado? Según lo que dice ahí, no lo que nosotros creemos, lo que dice ahí. Bien, o sea, tener comunión con Él es andar en luz, ¿está bien? Y andar en tinieblas sería lo contrario. Pero ¿cómo se expresa esa luz? También que confesando los pecados. A ver,
Lo- Juan dice que los hombres no quieren ir a la luz para que sus obras malas no se manifiesten. Bien. O sea, Dice que si tenemos luz, tenemos comunión los unos con los otros. ahí está. Si tenemos luz, tenemos comunión unos con otros. O unidad también. ¿Qué sería? Entonces, a ver, andar en la luz sería andar en Cristo, bien, pero prácticamente lo que dice Juan, ¿no? Tener unidad con los cristianos. Estar unidos entre nosotros, o sea, tener comunión unos con otros. Eso es andar en luz para Juan. O sea, dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, andamos en la luz, no estamos en las tinieblas. Pero, verso 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿cuál es el resultado? Tenemos comunión unos con otros. ¿Ven? Entonces, verso 8, si dijéramos que no tenemos pecado, ¿qué sería no tener pecado? Sí, pero en este contexto, no tenemos pecado. ¿Qué pecado? ¿Cuál era el problema acá? No andar en la luz, pero prácticamente. No tener comunión con Dios y con los hermanos. Eso es estar en pecado, según Juan, ¿entienden? Acá es sus hijos, si dijéramos que no tenemos verso 8, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nosotros leemos toda la carta, claramente andar en pecado, andar en tinieblas, es no tener comunión unos con otros. No poder vincularnos entre nosotros. Y el pecado es aquello que rompe la relación, molesta en nuestro vínculo entre nosotros y Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y ahora lo vamos a analizar un poco más en profundidad. Pero hay algo que se repite 3 veces. Miren el verso 7. Vamos a ver el 7, el 9 y el 2.2. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Verso 9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Otra vez, su Hijo nos limpia de todo pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el capítulo 2, verso 2 dice, el cual es también la expiación, la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Él cubre, perdona nuestros pecados. ¿Está bien? A través de un sacrificio, Él nos perdona. Ahora, ¿alguno tiene en el capítulo 2, verso 2 otra palabra que no sea propiciación? Sacrificio. ¿Otra? ¿Cómo? Satisfacción. Interesante. ¿Alguna otra? Bien. En el original la palabra que usa Juan en el capítulo 2 es expiación. Es decir, que fíjense cómo, ahora vamos a explicar qué es, o tratar de explicar qué es expiación, pero lo que Pablo está diciendo, lo que Juan está diciendo es que hay un vínculo entre la luz, Dios, nosotros, y nuestra manera de relacionarnos. Pero hay algo que rompió ese vínculo y hay un sacrificio expiatorio que de alguna manera soluciona ese problema que rompió la relación entre Dios y nosotros y los demás, digo, entre nosotros quiero decir, o sea, nuestra relación con Dios y entre nosotros, que es el sacrificio, la expiación. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es expiación? El sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz. Bien. ¿Qué más? Prácticamente, ¿qué sería expiar o propiciar? Limpiar, Dar, perdonar. Limpiar, perdonar, ahí está. Y eso tiene que ver con lo que dice el pasaje. ¿Alguna otra idea? Limpiar, perdonar. Para los judíos, expiar era hacer un sacrificio para que ese animal que era sacrificado cubriera el pecado de la persona. Si eso fue el pueblo. Bien, o sea, Belén dice que expiar era cubrir, hacer un sacrificio para cubrir algún error, bueno, un pecado en este caso, ¿no? De alguien. ¿Cómo? Salvar, expiar es salvar. En este contexto, volver a unir
Ahí está. Ariana dice esto. En este contexto es volver a unir ese vínculo que está roto. ¿Y cómo se vuelve a unir? Porque hay un sacrificio que cubre, que expía, y esta palabra, a ver, nosotros los que por ahí somos o estamos dentro de lo que es el círculo religioso desde hace mucho tiempo, estamos más familiarizados con esta palabra, aunque es difícil poder definirla así rápidamente, ¿no? Lo que es expiar. Pero si nosotros podemos comprender el significado más profundo que tiene esta palabra, vamos a poder comprender. De hecho, creo que si yo les pediría que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes usaron la palabra expiación esta semana? Creo que ninguno. Porque no estamos acostumbrados a usar esta palabra, porque no es una palabra quizá muy... es más, no es algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y es más, si uno dice, bueno, hay un sacrificio, hay un animal que está derramando sangre, o en este caso Jesús, ¿no? Que lo comparamos con esa idea, como que es difícil usar esa imagen, esa idea nosotros ahora. Pero la expiación, le voy a leer algunas cositas que anoté en cuanto a expiación, que saqué de algunos autores. Nosotros, bueno, iba a leer otra cosa, pero la palabra expiación expresa lo que Dios va a hacer en referencia al pecado, a la maldad humana, al pecado y o sea, la expiación es algo que Dios hace para quitar de en medio algo. Por ejemplo, nosotros venimos viendo ya desde la teología bíblica que Dios nos ha hecho responsables, mayordomos. Él ha hecho la creación y nos ha puesto como la corona de la creación, no porque seamos importantes, simplemente porque estamos para dirigir y administrar la creación de Dios, el hombre, ¿no? El hombre decide independizarse de Dios y lo que hace es introducir la maldad, no solo la introduce, sino que la multiplica. Dios le había dicho, fructificados y multiplicados. Pero el único, según lo que veíamos en la historia de Noé, lo único que el hombre multiplica es la maldad, ¿no? Y empieza a introducir la maldad, que se ve expresada en los vínculos. Porque lo primero que ocurre es que Dios le dice a Adán y Eva, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñará de ti. Y ahora hay una competencia entre las dos personas. Y esa competencia también se ve reflejada en la descendencia de Caín y Abel. Dos hijos que pelean por algo. Y Caín asesina a Abel y la descendencia de Caín es alguien que una y otra vez va a multiplicar la violencia, la maldad, y dice Lamec, que es el séptimo de Caín, si alguno me hiere, yo lo voy a asesinar. Y empieza a multiplicarse la maldad. Y nosotros introducimos ahora en este mundo que Dios creó, en vez de administrarlo para lo bueno, lo único que se genera es maldad tras maldad. Entonces, lo que Dios hace a través de la expiación es tratar con eso que nosotros introdujimos en su mundo. Tratar y solucionar esa maldad que nosotros multiplicamos una y otra vez. Porque tenemos dos problemas. Esa maldad que se multiplica no nos permite vincularnos con Dios correctamente. Dios no puede vincularse con el pecado. Ni tampoco nos permite vincularnos unos con otros correctamente. Y ahí es donde empieza nuestro problema. Entonces, esta palabra significa que, por ejemplo, hay dos personas, dos partes, y hay un problema entre dos partes. Y una de las partes daña a la otra. Y esta persona es destrozada, dañada. Y hay un problema que prueba este conflicto o la tensión de esta relación, y la expiación va a sacar eso que hay en el medio para poder restablecer la relación. Y voy a dar un ejemplo para esto. Cuando nosotros tenemos vínculos entre nosotros, relaciones, cuando está todo bien, no hay ningún problema, podemos fluir en la relación, piensen en cualquier vínculo, ya sea nuestra familia, amistades y demás. Pero cuando descubrimos que alguien, no sé, dijo algo que no me gustó, hizo un comentario que fue un poco desubicado, no hizo lo que yo esperaba que hiciera conmigo, esa relación empieza a tener ciertos obstáculos y ya no fluye. ¿Cómo se hace para restablecer de nuevo la relación como estaba antes? Bien.
reconciliar, pero que hay que restaurar el vínculo A través del perdón. a través del perdón. Pero otra vez, si hay algo que la otra persona dijo que me molestó, tengo que ver por qué lo dijo. Si fue un malentendido mío, se saca el malentendido, vuelve la relación a cero. Si la persona lo dijo a propósito, pero está arrepentida, hay un perdón que quita ese problema y ahora otra vez la relación empieza a fluir de nuevo. ¿Me siguen? Es decir, lo que estaba en el medio, que estaba molestando en la relación de estas dos personas, ha sido perdonado, quitado, se solucionó y otra vez las personas pueden relacionarse correctamente. Y esto nos pasa inclusive en nuestro matrimonio, en los vínculos más cercanos, donde nosotros no nos damos cuenta, pero cuando está todo bien, pero si hay algo que empieza a molestar, ya empiezo a tratar a la otra persona de otra manera, ya miro con los ojos un poco cerrados, porque estoy quizá teniendo miedo de que esta persona siga avanzando en su maldad hacia mi persona. Perdonado, quitado o aceptado también puede ser. Aceptado, exacto, sí, sí. Puede ser opiniones diferentes, pero lo acepto, ¿no? Exacto. De acuerdo. A eso que está ahí en el medio, que molesta en la relación, es solucionado de una u otra manera. Es perdonado, es aceptado, es sacado del medio, es aclarado el problema, ¿no? Entonces, miren, nosotros tenemos acá un problema que se ha surgido entre nosotros y Dios, entre nosotros y los demás. Y yo quiero hacer esta pregunta que por ahí me se viene picando hace un tiempo y quiero compartir con ustedes. ¿Por qué Dios da los 10 mandamientos? Dios quiere que nosotros cumplamos esa ley. Es una ley, es un conjunto de leyes que yo tengo que cumplir. Bien, la ley nos muestra quiénes somos nosotros, cómo está nuestra condición. Es una guía. ¿Qué más? Nos muestra el pecado, la ley, como dice Pablo. Nos muestra el pecado. Nos muestra el carácter de Dios. La ley en la antigüedad. Nos muestra el carácter de Dios, dice Cristina. No me gusta. Sí, ley. Que la ley fue dada en la antigüedad, antes de Cristo, para que el hombre pudiera tener cierto conocimiento de lo que, del carácter de Dios, de lo que a Dios le agrada y que él tenía que hacer. Pero viendo Dios la incapacidad del hombre de poderlo satisfacer y llenar, entonces Dios había ya establecido que vendría a salvar. Bien. Esa La ley queda sin efecto en esta época. Sí, Neila dice que el deseo de Dios era que esto se llevara a cabo. El hombre tiene una cierta incapacidad que no puede cumplirlo. Sí, Víctor, quería decir algo. Bien, tiene que ver con la justicia, pero Por eso tuvo que aparecer el nuevo Adán. por eso tuvo que venir el nuevo Adán, exacto. Pero acá lo que tenemos que ver es que Dios y el hombre, Dios y Israel en este momento, están haciendo un pacto entre ellos. Empieza un vínculo, una relación. Y la ley lo que me hace es expresarme cuál es el deseo de Dios de vincularme con otro. Ustedes analizaron por ejemplo, los mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con Dios. Es más, hay uno que dice, no llevarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué es eso? No tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando era chico yo creía que era no jurar por Dios, ¿no? O no hacer chistes en referencia a Dios, no subestimarlo. ¿Pero qué es llevar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano. Tiene que ver con el respeto, pero ¿para qué fue elegido? Fíjense cómo se acomoda enseguida. ¿Para qué fue elegido Israel? Para representar en cómo ellos se relacionan entre ellos, para mostrarle al mundo cómo es Dios, de la manera en que ellos se tratan. Entonces, tomar el nombre de Dios en vano es no vas a llevar este nombre de Dios, no vas a ser el representante de Dios en vano, sino que vas a mostrar a Dios de la manera que Él quiere manifestarse. ¿Bien? Y después si ustedes siguen leyendo las leyes, todas tienen que ver con algo puntual.
No darás falso testimonio. ¿Cómo sigue? Los mandamientos. Bueno, no matarás. ¿A quién no matarás? Al prójimo. No darás falso testimonio. ¿Pero contra quién? Contra tu prójimo. No mentirás. ¿Contra quién? No desearás la mujer de tu, ni la casa de tu prójimo, ni el animal de tu prójimo. Todo contra tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Si ustedes ven, toda la ley está pensada en cómo yo trato al otro. ¿Y por qué Dios da esa ley? Porque Dios dice, yo quiero, mi carácter es que yo quiero beneficiar siempre al otro, no aprovecharme de la debilidad de otro, no asesinarlo, no mentir, no dar falso testimonio, no codiciar lo que el otro tiene, porque estoy dañando la imagen que Dios dejó, que es la imagen, ¿no? Dios hizo imágenes y es el hombre. No dañar la imagen, porque ese es mi carácter. Entonces, en la manera en que yo trato con mi hermano, con mi prójimo, estoy mostrando lo que es Dios. Entonces, cuando nosotros, que a veces no podemos solucionar nuestros problemas, estamos mostrando a un Dios distinto, un Dios que no puede solucionar problemas. Y eso es una manera de decir que Dios no tiene el poder para transformar nuestras vidas. Por eso cuando 1 Juan está hablando de que si decimos que andamos en luz y no tenemos comunión unos con otros, es mentira que andamos en luz. Porque Dios es luz. Y si Dios es luz, sabe cómo relacionarse con los demás, sabe cómo perdonar. Por eso continuamente va a decir Juan, por eso si alguno peca, si alguno se equivoca en los vínculos, tenemos alguien que media por nosotros, que hay un sacrificio expiatorio que puede cubrir esa falta y nosotros podemos restablecer la relación, podemos restablecer el vínculo. Entonces continuamente Juan me está haciendo referencia a algo que él aprendió en el Antiguo Testamento. Y esto quiero hacer un pequeño repaso. Ahí en la pantalla o en el PowerPoint traje algunos versículos que hablan desde el inicio, desde Génesis, que es lo que venimos viendo, cómo Dios elige a una persona, la trata como el justo, no porque él sea realmente intachable, sino porque Dios lo ha elegido, pura gracia, para que él sea el medio para ofrecer un sacrificio y por medio de ese justo y ese sacrificio, borrar eso que está en el medio. Entonces ahí leemos, por ejemplo, yo les voy a leer, antes no tenemos otro versículo, no, esa es la primera, pero quiero leerles antes de eso, Génesis 8, bueno, no lo veo ahí, pero miren, Génesis 8, 19, ahí está. Fíjense, Génesis 8, 19, dice, esto es Noé. Salieron del arca todo animal, todo reptil y todo ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias, o sea, toda la creación salió del arca. Y construyó Noé un altar a Dios. Eso es lo primero que hace cuando baja del arca, construye un altar. Tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció un sacrificio sobre el altar. Entonces Dios, dice, percibió, aspiró, respiró el aroma aplacador, porque hay un sacrificio en el medio. Y dijo Dios en su corazón, o sea, ese es el sentimiento de Dios, no voy a volver a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar todo ser viviente, y tampoco voy a cortar, como dice el 22, no voy a cortar con la siembra, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. O sea, este ritmo de diseño literario de lo que hace funcionar la creación. No lo voy a cortar. ¿Por qué no voy a volver a maldecir a la tierra? Sacrificio. Porque hay un justo y hay un sacrificio que hace que Dios saque momentáneo, cubra, eso es expiar, cubrir la falta del hombre para poder restablecer el vínculo con el hombre. Entonces empezamos de nuevo. Pero miren ahí,
yo noté, la maldad del hombre se multiplica, Dios en su justicia y misericordia quiere destruir para empezar de nuevo, hay un sacrificio aplacador y Dios se arrepiente de destruir y empezamos de nuevo. ¿Qué es lo que cambió el corazón de Dios? El sacrificio mediador. Pero si uno sigue avanzando en la historia, por ejemplo, llegamos a Abraham, ahora sí en la otra pantalla, vamos a leer Génesis 12, donde nosotros vemos que Abraham, después, como contaba hoy Franco, llega a la tierra que Dios le dio y miren lo primero que hace. Y de allí se desplazó hacia la montaña, al oriente de la casa de Dios, y plantó su tienda, teniendo a la casa de Dios al occidente y a Jai, que significa la ciudad en ruinas, al oriente. Luego edificó allí un altar a Dios e invocó el nombre de Dios. ¿Ven? Lo primero que hace. Después, Abraham desciende a Egipto. Dios le dice: ¿por qué desconfiaste de mí? Descendiste a Egipto, volvé. Cuando vuelve, dice, desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, le costó volver a la casa de Dios, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, en Génesis 12, entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham otra vez el nombre del Señor. El 18 dice, entonces Abraham alzó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manre, que es un lugar lleno de árboles, según nos decía Frank hoy, que está en Hebrón, y allí edificó un altar. En Génesis 15, Dios lo trata como el justo. Abraham creyó al Señor, el Señor lo reconoció a él como justo. Y cuando está terminando ya la historia de Abraham, está la historia donde él casi entrega a su hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, construyó allí el altar y preparó los troncos. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Entonces nosotros acá tenemos este contraste que también hemos visto durante esta teología bíblica, que es alguien que construye. ¿Recuerdan en Génesis 3 qué es lo que construye Dios? Esto es complicado, pero Israel cuando predicó lo dijo. ¿Qué es lo que construye Dios en Génesis 3? Hay un término en Génesis 3 que usa Dios para construir algo. La mujer. La mujer. La mujer. Dios dice, porque usa el mismo verbo en el original hebreo, que construyó. Dios edificó a la mujer, porque el hombre estaba en su incapacidad de poder llevar adelante el propósito de Dios, no puedo fructificar y multiplicar. Dios provee, construye la salvación para Adán. En el capítulo 4 hay alguien que construye, ¿recuerdan? Caín. ¿Qué construye Caín? Una ciudad, un refugio. Como es sacado del lugar donde estaba con Dios, tiene que construir un lugar para defenderse. Capítulo 6 de Génesis. Hay alguien que construye algo. El arca. Noé construye el arca. El mismo verbo, estoy usando el mismo verbo. Edifica un arca, que es el lugar de refugio y de salvación, donde Dios va a proveer la salvación por medio del arca. Y nosotros seguimos viendo en Génesis 11, tenemos a alguien que construye otra cosa de nuevo. Babel, ¿no? Los edificadores. Y hoy nos contaba Franco también lo mismo, ¿no? Como ellos edificaban, cuando Dios edificó. Y ahora tenemos a Abraham, que empieza a edificar, pero altares. Altares. Y no solo Abraham, sino que Isaac, en la otra pantalla dice, miren, tengo algunos versículos. Isaac edifica altares. Génesis 26, 24. Dice, y aquella noche se le apareció Dios y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Lo mismo que Abraham. Por amor de mi siervo Abraham. Porque hay un justo ahí. Entonces, otra vez, edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios y plantó allí su tienda. Y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. No solo Isaac, sino que Jacob, el que sigue en la descendencia. Jacob en Génesis 35 dice, y Dios dijo a Jacob, levántate, sube a la casa de Dios y habita allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías delante de Saúl tu hermano, ¿no? Y el verso 3 dice, levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces nosotros vemos que ahora esta descendencia se dedica a construir altares. Y quiero que vayan pensando y que me contesten, ¿por qué construir un altar? ¿Por qué hacer eso, no? Y lo último que leemos en Éxodo 32, miren. Éxodo 32 está en la pantalla también.
por si no lo quieren buscar, así lo leemos juntos. Dice Éxodo 32:7. Entonces Dios dijo a Moisés, está Moisés en la cima del monte, y dice, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ha hecho algo que ha molestado en la relación. Se han hecho un becerro, el 8, pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y han ofrecido sacrificios. Miren lo que dijeron. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Esos son los dioses? Dijo además Dios a Moisés, yo he observado a este pueblo y he aquí, es pueblo de dura cerviz, o sea, no quiere humillarse. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos. Los consumiré y vamos a empezar de nuevo. Haré de ti una nación grande, como le dijo Abraham, ¿no? Pero Moisés intercede, suplica en presencia de Dios y dice, oh Dios, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos entre los montes y para destruirlos de la faz de la tierra? Vuélvete, arrepiéntete, en el buen sentido, vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de quién. Ven que siempre es el justo el que está ahí en la escena, ¿no? Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales les juraste por ti mismo, a quien dijiste, multiplicaré vuestra descendencia. Verso 14, y desistió Dios del mal que dijo que había de hacer su pueblo. Y el verso 30, que también está en la otra pantalla, que hace Moisés cuando Dios le dice, che, hay un problema. Dice Éxodo 32:30, y ocurrió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros pecasteis con gran pecado, pero ahora subiré a Dios. Tal vez pueda hacer expiación, aplacar. Esa es la palabra, expiación es kofer, ¿no? Cubrir. Es la misma palabra que se usó para calafatear el arca con brea. Es cubrir. Y Moisés volvió a Dios y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro, pero ahora perdona su pecado. Si no, tómame como sacrificio, o sea, bórrame del libro de la vida. Pero Jehová dijo a Moisés, el que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Pero en síntesis, lo que estamos viendo una y otra vez, es que hay un justo que media entre Dios y la humanidad para sacar de en medio lo que la humanidad introdujo, la maldad. Por eso le dice Dios a Moisés, che, nosotros subimos acá, estamos hablando, pero abajo, mientras estamos hablando, ellos hicieron un becerro de oro. Ellos se corrompieron. Ellos pecaron. Ahora hay un problema entre nosotros y ellos. ¿Y qué hace Moisés? Se pone como el justo, que él va a ser ese mediador que va a expiar para solucionar ese problema. Y Dios se arrepiente y cambia de opinión en el buen sentido, ¿no? Entonces, volvemos a 1 de Juan y vamos a leer de nuevo el pasaje y vamos a tratar de conectarlo con lo que acabamos de ver. 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay no hay manera de que Dios pueda tener vínculos rotos, tratar mal al otro, no hay manera. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, es decir, no nos amamos unos a otros, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, sí tenemos comunión unos con otros, sí nos amamos unos a otros, sí tenemos vínculos sanos. Y la sangre de Cristo, por eso podemos tener vínculos sanos, porque la sangre de Cristo nos limpia, cubre todo pecado. Ahora, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, si nosotros quisiéramos, no sé, asegurar o darnos cuenta o decir que nosotros no hemos introducido esta maldad y hemos introducido estos vínculos rotos y que mucho de lo, es más, todas nuestras malas relaciones son producto nuestro, porque nosotros
nuestro egoísmo está siempre en medio nuestro y no podemos solucionarlos. Entonces, Dios dice, si ustedes están diciendo que no tienen pecado, es mentira, porque ustedes han introducido esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fíjense acá. Hay alguien que es fiel y justo, como Abraham, como Noé, como Abel, para perdonar nuestros pecados y limpiar de esa maldad que nosotros introducimos. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso, la palabra y su palabra no está en nosotros. Entonces, hijitos, os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, hay un mediador, como Moisés, ante el Padre, pero ahora es otro, uno que es perfecto, a Jesús, el justo, el cual es también la expiación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esa es la misma idea que va a expresar en el primer libro de Juan, por ejemplo, capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Es decir, que el que se comporta de manera justa ha nacido del justo, es decir, está asociado con el justo. Capítulo 3, verso 1. Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Fíjense, amor, ¿eh? Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Verso 5. Y sabéis que Él fue manifestado, ¿para qué? Para que cargara los pecados, para que Él se hiciera cargo de lo que nosotros hicimos, de esa maldad que no nos permite vincularnos correctamente. Exacto. Quita el pecado del mundo. O sea, no es cordero de nadie, es de Él. Exacto. Estela está diciendo algo interesante, que es cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que cubre el pecado del mundo. Verso 6, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, no se engañen, el que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio, para esto es manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y la simiente de Dios es la que no puede pecar, pues es nacido de Dios. Y sigue hablando, ¿no? Y todo el tiempo y termina diciendo 1 Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios. ¿Escucharon eso? El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros decimos que hemos nacido de Él y nos cuesta relacionarnos unos con otros, es ilógico, porque si hay algo que Dios ha hecho es sacar todo lo que hay en el medio para que nuestra relación sea fluida, para que nosotros podamos amar a otros. Ahora, si yo no puedo amar a otros, si yo no puedo vincularme correctamente, si me cuesta perdonar, y Jesús contó la historia ¿recuerdan cuando Pedro le pregunta, ¿hasta cuándo hay que perdonar? Y Jesús nombra la contraposición de la MEC hasta 70 veces 7, y cuenta la historia de 2 deudores. Nos cuesta perdonar, nos cuesta los vínculos. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no es la iniciativa nuestra, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como expiación, como propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay un sacrificio, hay un justo y un sacrificio que borra todo lo que nosotros generamos. Nosotros introducimos la maldad en el mundo.
Cuando Moisés le decía al pueblo en el libro de Levítico que cada vez que ellos hacían algo contra su prójimo, tenían que tomar un animalito y sacrificarlo. Lo tenían que tomar en sus propias manos y pasar el cuchillo por el cogote del animal. Y ver cómo ese animal sufría para morir. ¿Cuál es el propósito de esto? Porque es una cuestión muy, muy difícil para comprender nosotros en una cultura occidental, lejos de lo que significaba para ellos. Pero Dios le está diciendo, por medio de Moisés, que cuando yo daño a mi prójimo, estoy introduciendo la muerte, el daño, la sangre a este mundo. Es decir, cuando yo agarro el animalito y veo cómo sufre, eso es algo que yo produje. Ese animal inocente está sufriendo por mi causa. Yo introduje la maldad en este mundo. Entonces necesitamos a alguien que solucione esa maldad que nosotros metimos dentro de su mundo. Y ese es Cristo, que en el sacrificio expiatorio, derramando su propia sangre, Él limpia, purifica ese vínculo. Y ahora nosotros, solamente por asociación a esa justicia de Dios, podemos disfrutar de Él, pero también podemos disfrutar unos de otros. Porque, insisto, la ley es una manera, y ahora tenemos una nueva ley, que es mayor que la ley del amor, expresa lo que es Dios. Y la manera en cómo nosotros nos tratamos es como la gente va a ver que es Dios. Eso lo dice Juan 17. Cómo nos amamos entre nosotros es como el mundo nos va a conocer. O como dice Mateo capítulo 7, que dice que cuando vean nuestras obras, glorifiquen al Padre. Es decir, cuando vean cómo nos amamos, glorifiquen el amor de Dios. Pero nosotros insistimos una y otra vez que nos cuesta perdonar, que nos cuesta vincularnos, que si hay alguien que me hace algún daño, yo voy a esquivar, la voy a sacar de en medio de esta persona. No, esta persona ya no va a formar parte de mi círculo, porque ha hecho algo que no me gustó, y no va más. Y nos transformamos en personas que no solucionamos nuestras relaciones. Y seguimos tomando de rehén a las personas, a las situaciones, para no perdonar. Somos quizá como Pedro, decir, Señor, hasta 7, ¿no? Hay que perdonar. 7, sí, seguro, hay un límite. No hay límites. 70 veces 7, no hay límites. Sí, José Luis. Con respecto al perdón, o sea, yo tengo que soltar a la persona. Lo que no significa en todos los casos, según el caso, que yo tenga que seguir relacionado con esa persona. Tal cual. Sí. Ahora, eso va en contra también del carácter de Dios. Bueno, es un tema difícil de ampliarlo cuando ya estamos en hora, pero José Luis está preguntando si el perdonar también tiene que ver con restablecer la relación con la persona. Y en muchos casos, la idea es que se restablezca la relación, porque de eso se trata, ¿no? Pero muchas veces no es bueno seguir vinculándonos con ciertas personas porque hay una cuestión también de seguridad, de cuidarnos y demás, pero son temas puntuales y complicados, sí. ¿Está hablando de la relación entre los hermanos de Cristo acá? Obviamente tiene que ver con la relación de los que forman parte del pacto de Dios. Es decir, si yo tengo un vínculo sano con otros, yo puedo expresarle a los que no conocen de Dios lo que es el amor de Dios. Así funciona. Así eligió Dios a Israel para que sean un reino de sacerdotes y puedan expresar este amor a otros. Sí, Juan. Dios, cuando habla de la ofrenda, nos dice que antes de ofrendar debemos solucionar el problema que tenemos, no nosotros contra el otro, El otro problema del otro contra mí. O sea, exacto. Está bueno. Está bueno, lo que dice Juan es interesante. Bueno, veo que empiezan a levantar todas las manos. El pastor Samuel Liber decía que no podemos tener afinidad con todos. Exacto. Podemos amar, pero no podemos tener afinidad con todos. Eso me acuerdo. Exacto. Pero en síntesis lo que decía Juan está bueno también porque él dice que, vieron que hay un pasaje que dice, cuando vas a llevar tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no es que vos tenés algo contra alguien tiene algo contra ti, ve a solucionar el problema. Antes de ofrendar, es decir, antes de tener una expresión hacia Dios, yo tengo que solucionar mis vínculos. De eso se trata. Por eso, Juan lo que está diciendo es, hay una manera de mostrar el amor de Dios.
hay una manera de que nosotros, entre nosotros, podamos expresarle al mundo cómo nos relacionamos. Pero nosotros, alguien nos dice algo dañino y no queremos saludarlo. ¿Entiende cómo actuamos nosotros, no? No nos damos cuenta lo que estamos generando a la hora de no tener vínculos sanos. Y eso la gente lo ve y dice, pero ellos quieren expresar el amor de Dios, pero no pueden solucionar sus pequeños problemas. Sí, Muchito. Tiene que ver un poco con la manera en que nosotros nos comportamos y cómo representamos a Dios. El carácter de Dios. Exacto. Exactamente. Exacto. Mano, Daniel, sí. ¿qué me llama la atención? Que siempre se han hecho mucho bien y esto de estar estudiando el carácter de Dios. Y Moisés como intercesor, siempre que lo fue, cuando llegaron los espías con los reportes y todo, ya Dios casi como que te muestra bien quién es. Y Moisés intercede y le dice misericordioso, piadoso, perdonador y Exacto. demás. Pero también Dios nos enseña algo también a él, porque Dios dice, bueno, sí, soy esto. Pero los mayores de 20 años no entran No, a la sí. tierra prometida. Exacto. Bueno, Estela abre otro panorama, está muy bueno también de cómo es que representaban a Dios, cómo el pueblo de Israel representaba a Dios y cómo Moisés quedó afuera de la tierra prometida. ¿Saben por qué Moisés quedó afuera de la tierra prometida y lo decían al día el viernes como representante de Dios? Porque no representó el carácter de Dios. Porque cuando el Señor le dijo mostrar misericordia, Él mostró enojo. No, es mostrar. Entonces, nosotros estamos mostrando el carácter de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos mostrando? ¿Qué estamos mostrando? ¿Cómo estamos solucionando nuestros problemas? ¿Estamos esquivando? ¿Estamos poniendo barreras? ¿Nos cuesta relacionarnos? O, como decía Juan, recordando este pasaje, ¿no? ¿Solucionamos antes de venir a adorar al Señor las cosas que por ahí están interfiriendo? Dios se encargó, Él fue el gran sacador de problemas que había en el medio para que nosotros hoy podamos tener un vínculo correcto. Y nosotros, como somos embajadores de Dios, deberíamos tener el mismo propósito, de sacar lo que hay en medio nuestro para que esto de los vínculos que no son sanos sigan aumentando la maldad, el egoísmo y demás, ¿no? Que Dios nos ayude entonces a poder entender lo que hizo. Es más, si quieren después pueden leer Isaías 53, donde tenemos al siervo justo que justificará a muchos y cargará el pecado de todos a través del sacrificio expiatorio. Lean Isaías 53. Él es el sacrificio expiatorio que nos permite ahora vincularnos nuevamente. Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque creo que en la cabeza de Juan, por lo que él quiere expresar, hay alguien que ha puesto su vida como el justo, como el mediador, como el abogado, como el que intercede, se pone en el medio de, para solucionar lo que había en medio de. Esa maldad que nosotros mismos introducimos en tu mundo y que nos ha molestado para no solo relacionarnos con vos, sino que también nos cuesta relacionarnos entre nosotros. Nos cuesta perdonar, nos cuesta soltar, nos cuesta entender que el Evangelio se trata de el inocente muriendo por el culpable. Queremos mostrar eso, Señor, con toda la dificultad que eso genera. Queremos ser grandes reconciliadores. De eso se trata el Evangelio, de reconciliar, de volver a ser uno. Señor, ayúdanos a que podamos tener este espíritu de unidad, de humildad, de reconocer nuestros errores. El que dice que no tiene pecado, lo hace al mentiroso. Señor, estoy lleno de pecado, estoy lleno de egoísmo, me cuesta relacionarme. Señor, necesito que ilumines, que tu luz me haga ver lo que hay en lo más profundo de mi ser, que me está impidiendo ser sincero, ser correcto, tener un vínculo sano con los demás, especialmente con mis hermanos, porque como nos tratamos entre nosotros, estamos mostrando tu amor a otros. Señor, necesitamos recordar que hubo un sacrificio expiatorio que cubrió eso que nosotros metimos en tu mundo, que es la maldad, que es el egoísmo, que es la competencia, que es todo lo que hacemos para
ser mejores que otros. Señor, ayúdanos en este difícil camino que es de ser tus representantes, de ser tus embajadores, de mostrarle al mundo lo que sos vos. Te bendecimos porque tu gracia es la única que nos permite estar dentro de este nuevo cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.